En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros enemigos. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, para hablar de pruebas de la existencia de Dios se necesitan unos preámbulos. Nosotros ya hemos explicado en la introducción general que una cosa es demostrar la existencia de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Nosotros no estamos diciendo que vamos a someter a Dios más o menos como un microbio ante un microscopio y que ahí vamos a definir y vamos a determinar cómo funciona Dios. Eso no es lo que vamos a hacer. También hemos dicho que demostrar la existencia de Dios o incluso los atributos de Dios todavía no es evangelizar. La evangelización supone en primer lugar el testimonio de vida, supone la oración por la otra persona, porque el único que hace las conversiones es el Espíritu Santo. Supone actitudes de comprensión, de caridad, supone acciones de justicia. Observemos cómo Cristo, que es nuestra referencia, nuestro modelo, y es el gran evangelizador, por supuesto, Él acompaña la evangelización con toda una obra que es de predicación, de acompañar las multitudes, de sanar a los enfermos, de expulsar los demonios. Entonces hay que tener eso claro. Esta materia, pues ustedes se dan cuenta, a mí por lo menos me encanta esta materia, Misterio de Dios. Creo que les conté la otra vez por qué me gusta tanto. Pues porque es que mi doctorado es exactamente en esto, en teología fundamental y en estas fronteras con la ciencia, la filosofía. Pero el hecho de que a mí me guste o que a otra persona le guste, pues esto es solo un pedacito de algo muy grande que se llama teología fundamental, que está dentro de otra cosa muchísimo más grande que se llama teología. Entonces hay que ser humildes y ser realistas. Esto tiene su lugar y ocupa un puesto dentro de la formación teológica de todos nosotros. Entonces, en la introducción hemos hecho referencia a esos elementos. Hemos mencionado también que cuando nosotros hablamos de las pruebas de la existencia de Dios, no hay pruebas que se puedan hacer a priori, es decir, no se puede deducir a Dios de principios más generales o de principios semánticos, no se puede deducir a Dios. Y por lo tanto las pruebas van a ser a posteriori. ¿Qué quiere decir a posteriori? Que nos vamos a apoyar básicamente en los efectos para remontarnos hacia las causas. Es decir, vamos a encontrar, salir al encuentro de la existencia de Dios a partir de lo que sabemos que Dios hace. Esto es importante. Nosotros no tenemos un acceso inmediato, directo a Dios. Y esto no es preocupante en absoluto, que uno no tenga acceso a Dios directamente. Bueno, los místicos nos hablan de experiencias muy cercanas de Dios, de su gracia, de su poder, pero el hecho de que no tengamos una experiencia directa, o sea, el hecho de que yo no pueda tomar esto y decirle, este es Dios, el hecho de que yo no pueda hacer eso no significa que Dios no existe. Hay una cantidad de cosas en la ciencia en donde yo no puedo mostrarle las cosas. Por ejemplo, en el campo de la física, usted se da cuenta que hay una cantidad de subpartículas que son deducidas a partir de resultados. Entonces, se examinan los resultados de una serie de colisiones que son centenares de millones de colisiones de partículas, por ejemplo, protones a altísima velocidad, y de los pedazos que salen de esas colisiones y de las curvas que se forman, analizan y dicen, aquí tiene que haber una partícula. Pero nadie puede tomar a un quark y decirle, mire, aquí está, míralo, ahí está pulpito, ahí tiene el quark. Eso no existe. Entonces no es extraño, las demostraciones a posteriori no son algo contrario a la racionalidad humana. Bueno, esa era como la introducción general. Ahora vamos a despejar el terreno y después vamos a mencionar unos presupuestos mínimos. Esto le economiza a uno mucho tiempo y mucha discusión estéril. Por favor, conecten esto que estamos diciendo con aquella charla que tuvimos, donde hablábamos de los traumas que muchas personas tienen con la religión, con la iglesia y con Dios.
O sea, uno tiene que evaluar a su interlocutor y uno tiene que saber qué tipo de diálogo se puede dar con la otra persona. Hay veces en que el diálogo es posible de un modo directo, constructivo, y hay veces que hay que hacer este ejercicio, despejar el terreno. Básicamente, despejar el terreno para demostrar la existencia de Dios supone 4 superaciones: la superación del empirismo, el subjetivismo, algunas falacias típicas, y el panespiritualismo, que es algo muy típico de la nueva era. ¿Qué es el empirismo? La palabra empireia en griego quiere decir experiencia, fundamentalmente la experiencia sensorial. El empirismo, que está unido a palabras como materialismo o palabras como positivismo, el positivismo de Augusto Comte, o al neopositivismo, el neopositivismo del Círculo de Viena. Por allá en sus múltiples ratos de ocio, les invito a que ustedes se acerquen, busquen, Wikipedia tiene un buen artículo sobre eso. Miren lo que era el Círculo de Viena, fue como el renacer del positivismo en el siglo XX. Uno de sus autores más representativos, el fundador fue un señor Maurice Schlick, pero uno de sus representantes más típicos fue Rudolf Carnap. Básicamente lo que dice Carnap es que el único conocimiento que existe es el conocimiento de la ciencia. La ciencia se construye a partir de evidencia empírica y deducción lógica y matemática. Ese es el neopositivismo. Por supuesto, si una persona está enclaustrada, si una persona está encerrada en empirismo, neopositivismo, cientificismo, todo eso va en la misma línea. Si la persona está encerrada en eso, no es posible el diálogo. Lo primero que hay que hacer es destruir la idea, no destruir al empirista, no lo destruyan por favor, pero sí hay que destruir la idea empirista. ¿Y cómo se destruye el empirismo? Es decir, ¿cómo se derriba la idea empirista? La idea empirista se derriba partiendo del concepto de materia. Esta es una pregunta muy interesante. No digo yo únicamente para los primeros o segundos o terceros cortes, es una pregunta muy interesante porque realmente le ayuda a uno a tener claridad. A ver, el materialismo que dice que solamente existe la materia. Si usted habla con una persona que sepa de eso, un científico serio, si usted habla con un físico y le pregunta qué es la materia, y el hombre realmente empieza a darle explicaciones, usted se dará cuenta que lo que él le describe como materia básicamente es un conjunto de ecuaciones. Eso es lo que tiene la persona, un conjunto de ecuaciones. Uno de los físicos más famosos del siglo XX, un auténtico genio, Paul Dirac, escribió lo que se conoce como la ecuación del electrón. Es uno de los logros más grandes de la mente humana, la ecuación del electrón, una cosa fantástica. Entonces, ¿el electrón qué es? Pues el electrón es una ecuación. Y básicamente la física actual está gobernada por multitudes de ecuaciones en unos objetos matemáticos muy complejos que se llaman tensores y que nos dan ondas y nubes de probabilidad. Esas son las partículas elementales hoy. O sea que la materia de la que nos habla la ciencia contemporánea está muy lejos de ser simplemente una cosa que usted palpa, que usted toca o que usted exhibe. Como le decía antes, usted no puede mostrar simplemente aquí está un quark. Entonces, lo primero es atacar la idea, esa idea ingenua, esa idea que no es idea, sino es más bien ideología sobre la materia. Hay que quitar esa idea de la materia como lo que es inmediatamente experienciable. Por favor, en sus apuntes escriba eso. Superar la idea de la materia como aquello que es inmediatamente experienciable. Esa es la superación de la materia. Y el segundo elemento en la superación de la materia es darnos cuenta la diferencia que hay entre realidad y materia. Porque, por supuesto, el materialismo hace la equivalencia entre materia y realidad, es decir, lo real es material y lo material es real. Esa es la equivalencia fundamental del empirismo y todos esos ismos. Entonces, ustedes ya conocen el ejemplo, ese ejemplo lo tomo del que fue mi segundo director de tesis en el doctorado. Me encantó el ejemplo de él decía, es el ejemplo de la bicicleta. Si yo tomo una bicicleta, la desarmo completamente, incluyendo cada uno de los eslabones de la cadena de la respectiva bicicleta, meto eso en una bolsa y le digo a usted que me prestó la bicicleta hace una semana, aquí está tu bicicleta, pues usted me dice, esa no es mi bicicleta.
Y entonces yo le hago esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre lo que usted me entregó hace una semana y lo que yo le entrego ahora? ¿Cuál es la diferencia exactamente? O pongo un ejemplo más dramático. Consideremos su propia existencia corporal, estimado amigo. Usted puede ser analizado desde el punto de vista químico, y entonces usted es una cantidad de hidrógeno y una cantidad de oxígeno. Eso es lo principal que tiene el cuerpo humano: hidrógeno y oxígeno. Pero eso añádale nitrógeno, hierro, magnesio, zinc, mejor dicho, de la A a la Z uno tiene una cantidad de metales y una cantidad de cosas adentro. Tiene sodio y tiene potasio, uno tiene de todo por dentro. Supongamos que tomamos a este caballero y presentamos aquí una serie de potecitos. Aquí está un pote pequeño que es el que contiene el hierro suyo. La sangre suya es roja por el hierro, por lo que es lo que hay un átomo de hierro o una molécula de hierro en cada glóbulo rojo, por eso la sangre es roja. Es la misma razón por la que Marte es rojo, por el hierro, por el óxido de hierro. Entonces, si yo pongo aquí todos los potecitos, aquí está su hidrógeno, su oxígeno, aquí está el hierro, aquí está el magnesio, ¿cuál es la diferencia entre eso y usted? Ahí es donde está el punto. Y uno se da cuenta que la equivalencia material no es la equivalencia óntica, no es la equivalencia en el ser. Así se supera el empirismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las piezas de bicicleta que yo le entrego a usted en una bolsa y la bicicleta que usted me prestó hace una semana? La diferencia es la estructura que hace posible el funcionamiento. Si yo le entrego a usted, hagamos la cosa más dramática. Suponga que yo no le entrego a usted simplemente los eslabones de la cadena, sino que le entrego el hierro o el acero. Aquí está el poquito de hierro, aquí está el poquito de platino o de lo que sea. Usted no puede montar en eso. Usted no puede correr en eso. Es decir, la estructura define la función. Ojo con eso. Y eso es exactamente lo que significa el alma. El alma es la estructura que define la función. Ahora bien, en un ser vivo, la función primera de un ser vivo es vivir. Esa frase es de Aristóteles. La función primera, el primer ser del ser vivo es vivir. Entonces, lo que hace el alma es eso. Entonces, cuando ustedes le preguntan, ahí vienen las preguntas absurdas, las preguntas sarcásticas, que ya casi estamos llegando aquí a estas falacias típicas, cuando le dicen a usted: bueno, pero ¿dónde está el alma? A ver, muestre el alma. ¿En qué lóbulo del cerebro está el alma? Hombre, no se trata de eso, se trata de la estructura fundamental. Bueno, pero alguien podría decir: de acuerdo, pero cuando yo aprendo algo, ¿eso que yo aprendo es corporal o es espiritual? Respuesta: es las dos cosas. Su cerebro cambia con cada cosa que usted aprende. Así, por ejemplo, este es un experimento muy famoso. Hay muchas ciudades que no tienen las direcciones a base de números, sino a base de nombres de calles. Una de las ciudades más grandes del mundo que tiene nombres de calles es Londres. Entonces, un buen taxista, para ganar su carnet de taxista en Londres, tiene que tener literalmente miles de nombres y de rutas en la cabeza, porque si no, no te dan la tarjeta de taxista. Tal vez algunos de ustedes digan: mi verdadera vocación es taxista en Londres. Entonces, le estoy adelantando: si usted va a ser taxista en Londres, necesita una gran memoria. Y resulta que entonces analizan, supongamos que usted es el candidato a taxista, entonces analizan su cerebro antes de iniciar su entrenamiento, y después de muchos meses de intenso entrenamiento en el que usted tiene aquí el mapa de Londres. Me imagino que eso habrá cambiado algo con los GPS y todas esas cosas. Cuando usted tiene aquí su mapa de Londres, le analizan el cerebro, su cerebro cambió. Hay zonas de su cerebro que se extendieron. Acuérdese que existe una cosa que se llama plasticidad neuronal. Entonces, su cerebro ha cambiado y su conocimiento ha cambiado, la estructura suya ha cambiado. Su estructura, usted es distinto. Ahora bien, su funcionamiento no depende, la manera como usted funciona, no depende únicamente de su cerebro. Hay unos seres humanos maravillosos sobre esta tierra que se llaman las mujeres. Las mujeres son unos seres humanos absolutamente maravillosos, y de las mujeres sobre todo ha aprendido la ciencia que no todo es cerebral. ¿Por qué? Porque los elementos bioquímicos, por ejemplo los elementos hormonales en las mujeres, tienen, en todos nosotros igual,
pero es que se nota más en la mujer, tienen una tremenda importancia. Entonces lo que usted es, su alma, tiene que ver con la estructura, configuración y funcionamiento de todo ello. Ahora viene una pregunta, pero entonces cuando se acaba el cuerpo se acaba el alma, claro, porque si se acaba esa estructura, pues ahí se acabó todo. Bueno, ahí le dejo esa inquietud para que usted averigüe cómo se argumenta la inmortalidad del alma. El argumento fundamental es que hay operaciones del alma que no son explicables orgánicamente. Y ahí viene la diferencia entre inteligencia y entendimiento. Inteligencia es capacidad de resolver problemas, entendimiento es la capacidad de captar el ser. Entonces usted puede resolver problemas, usted puede alimentar por medio de redes neuronales, usted puede alimentar una base de datos para que un computador reconozca gatos en fotos. Eso lo llaman inteligencia artificial. Usted le mete 200 millones de fotos tomadas de redes sociales de gatos en fotos en todas las posturas y luego le muestra una foto al computador y le dice, encuéntreme al gato. Y el computador encuentra al gato. Y llegan esos computadores a tener mayor precisión en encontrar lo que hay que encontrar más que nosotros. ¿Significa que el computador es inteligente? Hombre, en cierto sentido sí es inteligente. Pero es que el entendimiento es distinto de la inteligencia. El entendimiento supone la aproximación al ser. ¿Pero qué es la aproximación al ser? Esa es una tremenda pregunta, pero es que no podemos resolver todo aquí. Por eso es que es necesario llegar a algunas nociones de metafísica clásica. Por eso nosotros hacemos la diferencia entre resolver un problema y hacer una pregunta. Un animal puede resolver un problema y lo puede resolver mejor que yo. Les puedo asegurar, yo no juro, pero yo les puedo asegurar que ninguno de nosotros, ni todos nosotros juntos, somos capaces de hacer un nido. Ninguno de nosotros. Estoy seguro que yo le doy a usted las pajitas y las cositas y las ramitas. Le doy a usted 3.500 ramitas y le digo, haga un nido. Hágalo, proceda. No le queda ni la mitad de bien de lo que hace cualquiera de estos copetones aquí en la sabana. Entonces los animales tienen capacidades y tienen destrezas superiores a las nuestras. Y los computadores tienen capacidades superiores a las nuestras. Y eso no demuestra otra cosa, sino que existe algo que se llama inteligencia, que es capacidad de resolver problemas. Pero nosotros hacemos la diferencia entre inteligencia y entendimiento. El entendimiento es la capacidad de hacer preguntas, preguntas que se dirigen al ser de las cosas. El ser de las cosas. Yo puedo saber lo mismo que sabe un gorila, lo mismo que sabe, qué sé yo, una abeja, lo mismo que sabe un perro, y es que el agua calma la sed. Yo puedo saber eso lo puedo saber. Pero ni la abeja, ni la vaca, ni el perro, ni el gorila se preguntan ¿qué es el agua? Para mí el ejemplo más espectacular de la diferencia entre inteligencia y entendimiento, el ejemplo más espectacular que yo quiero que lo graben porque es muy bueno, es el tema del fuego. No conocemos ninguna especie animal que utilice el fuego. Es decir, lo que hacen las especies animales es simplemente trabajar al nivel sensorial, al nivel estimúlico. Es decir, me acerco a esto y me hace daño, pues me aparto y ya está. Eso es lo que hacen los animales. Pero el ser humano es capaz de preguntarse, ¿qué hay ahí? ¿Para qué sirve esto? Preguntarse por el ser del fuego, eso es lo propio del entendimiento. Entendimiento es el nombre que le damos aquí a la inteligencia humana. Entonces, ¿hay inteligencia en los perritos? Sí. ¿Hay inteligencia en los delfines? Sí. Y en los pulpos también. Y hay una cantidad de gente que es inteligente. Pero la inteligencia humana, la que aquí llamamos entendimiento, tiene la característica que es capaz de preguntar por el ser. ¿Y qué es preguntar por el ser? Es superar el nivel puramente estimúlico y tratar de averiguar qué son las cosas en sí mismas, no únicamente cómo me afectan a mí. Bueno, con estas reflexiones uno puede superar el empirismo, pero con estas reflexiones uno también empieza a superar el subjetivismo, que es otro obstáculo para las pruebas de la existencia de Dios. El subjetivismo tiene muchísimas expresiones, pero tal vez las dos más notables en nuestro tiempo son el emocionalismo
El emocionalismo y el relativismo son las dos más frecuentes expresiones de subjetivismo hoy. El emocionalismo es responder a las cosas en términos de lo que a mí me parece o no me parece, lo que a mí me gusta o no me gusta. No, es que para mí la idea de un Dios, no sé, es como opresora. No sé, yo como que no quiero tener mucho que ver con ese señor. Para mí la idea de un Dios es como opresora. Esto lo han dicho varios, ¿no? Algunos con más agresividad de otros. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, que por supuesto era ateo, Jean-Paul Sartre decía que el gran fascista era Dios. Dios es el gran fascista, es el gran entrometido. Otro que no era agresivo, pero que tenía ideas parecidas, era el famoso matemático ateo también, por eso lo estoy citando en este contexto, Paul Erdős. Paul Erdős también decía lo mismo. Decía que Dios era una especie de entrometido. Entonces, el emocionalismo se expresa a veces en términos de opiniones. A mí ese Dios no me gusta. Ese es un Dios tirano, ese es un Dios opresor. Realmente el emocionalismo es el paraíso de los prejuicios. La principal victoria sobre el prejuicio, ¿qué es? Pues hermano, que usted viva el Evangelio con alegría, con coherencia, eso es lo que más ayuda. Pero en todo caso, el subjetivismo tiene esa expresión que es el emocionalismo. La otra expresión del subjetivismo es el relativismo, ¿no? El relativismo es el que corta las discusiones diciendo, mire, si a usted le gusta eso y no se mete con nadie, quédese usted con lo suyo, yo me quedo con lo mío. Es decir, usted tiene su Dios y entonces, bueno, pues su Dios le funciona. ¿Qué es lo que niega básicamente todo subjetivismo? Niega la posibilidad de algún tipo de afirmación que sea vinculante. Algún tipo de afirmación que sea vinculante. Pero hay una cosa muy interesante, y es que el subjetivismo solo funciona para algunas cosas solamente. Normalmente para las cosas que tienen que ver con el comportamiento humano y con la moral. Ahí es donde más se aplica la lógica del subjetivismo. Porque ningún subjetivista, por ejemplo, me va a decir, a menos que esté jugando, me va a decir, no, mira, en este momento en Bogotá es medianoche. Ningún subjetivista va a decir una tontería de esas. Ningún subjetivista va a decir, mira, para ti es mediodía, pero para mí es medianoche. Ningún subjetivista va a decir una tontería de esas. Es decir, que frente a la ciencia, frente a la tecnología, frente al dinero, frente a la ganancia, el subjetivista es completamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, si usted trabaja, para eso se senta, y si usted trabaja conmigo, entonces llega el final de mes y entonces yo le digo, mira, te voy a pagar la 10ª parte de tu sueldo, porque no sé, siento que este mes, no sé, tengo dentro de mí como una sensación que no debo pagarte más, entonces te voy a pagar solo la 10ª parte. Es como una cosa que, o sea, no puedo con eso, ¿sí me entiendes? Es algo que llevo, no puedo. Realmente siento que no puedo darte ni un peso más, solo te voy a dar eso. Usted manda para la porra, por no decir groserías, usted manda para la porra mis sensaciones intestinales, mis presentimientos. Usted dice, a mí me paga lo que me paga o se le viene encima una demanda. Entonces la objetividad sí funciona. Entonces sí hay objetividad. Entonces date cuenta que la subjetividad es una subjetividad cómoda. Bueno, avancemos porque si no, no terminamos. Hay las falacias típicas. ¿Cuáles son las falacias típicas para evitar la discusión sobre la existencia de Dios? Las típicas falacias son 3. Aquí las tengo escritas. La falacia del hombre de paja, la falacia ad hominem y la falacia ad novitatem. Vamos a explicarlas brevemente, que esto le sirve a uno para muchas cosas. Yo digo, en un buen curso de lógica clásica, este es el tipo de cosas que hay que enseñar. Entonces, falacia, ¿cuál fue la primera que dijimos? El hombre de paja, que a veces se cita con la expresión en inglés, straw man. ¿El hombre de paja qué es? El hombre de paja es tomar la afirmación que usted hace y plantear en lugar de lo que usted dice, una especie de caricatura o deformación de lo que usted dice, y entonces yo ataco no el argumento suyo real, sino la versión caricaturizada. Entonces escriba ahí,
La falacia del hombre de paja consiste en no rebatir los argumentos reales, sino atacar las versiones caricaturizadas. Las versiones caricaturizadas. Por ejemplo, los musulmanes de la época de Cristo se burlaban de la Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía pues es algo tan delicado del amor de Dios para nosotros, y usted sabe también que cuanto más delicado es una expresión de amor, más frágil es decir, más sujeto está a que haya burla, o a que puede haber burla. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que los musulmanes, por ejemplo, en la época de Cristo, decían, mira, si todo el mundo come el cuerpo de Cristo, pues aunque el cuerpo de Cristo sea una montaña, ya deben estar que se lo acaban. Esa era la manera de burlarse de la Eucaristía. Por supuesto, supone una incomprensión radical de lo que es el misterio eucarístico para burlarse de eso y destruir eso. Otro ejemplo que es muy famoso es el del espagueti volador, o el ejemplo de la tetera de Russell. El espagueti volador, si no lo creó, lo popularizó el ateo militante Richard Dawkins, del que ya hemos hablado. Dawkins, se escribe Dow con W, Dawkins. Es bueno que ustedes conozcan de Richard Dawkins, porque ese es el tipo de material que hace que los ateos de hoy se consideren súper seguros de su ateísmo. Y eso sale en TikTok, y eso sale en Instagram, y eso sale en las aulas de las universidades, eso sale por todas partes. Entonces, ¿cuál es el argumento? Por ejemplo, ¿cuál es el argumento de la tetera? La tetera, es decir, la jarrita esa para servir el té. ¿Cuál es el argumento de la tetera de Bertrand Russell? Decía él, si yo le afirmo a usted que en torno a Saturno, que en uno de los anillos de Saturno, en vez de esos pedazos de roca y hielo que forman los anillos de Saturno, si yo le digo que en medio de todos esos pedazos de hielo y de roca, hay una tetera dándole vueltas a Saturno, y le digo a usted, demuéstreme que no. Pues le quiero decir que con la tecnología que tenemos hoy, muchos años después de Russell, es imposible demostrar que no existe una tetera entre los cientos o miles de millones de fragmentos que conforman los anillos de Saturno. Entonces, ¿qué era lo que quería decir Russell con eso? Que usted puede hablar de cosas que existen y es muy difícil demostrar que algo no existe, pero eso no significa que exista. Ese era el argumento de Russell de la tetera. La dificultad para demostrar que algo no existe no quiere decir que esa cosa exista. Ese es el argumento de la tetera de Russell. Pero claro, como él mencionó la tetera, y entonces en muchos videos presentan una tetera y todo eso, pues usted se concentra en la tetera y en el argumento, y usted no se da cuenta que en realidad él no está presentando ningún argumento ahí. Algo parecido es lo que utiliza Richard Dawkins con el Flying Spaghetti Monster. El Flying Spaghetti Monster, ¿qué es? Pues es ¿cómo se llama? El espagueti volador, el monstruo espagueti volador. Entonces decía él que Dios era algo así como el Flying Spaghetti Monster, y entonces el Flying Spaghetti, ¿dónde está? Imagínate, ¿a qué horas puedo ver yo en la inmensidad del espacio un Flying Spaghetti Monster? Pues eso no lo puede ver nadie. Pero esas comparaciones de Dios con una tetera o de Dios con un espagueti volador, esas son ridiculizaciones. Ridiculizaciones que tienen de alguna manera un carácter un poco más serio. Son las que se presentan, por ejemplo, cuando se habla de que Dios... Lo de Sartre es un buen ejemplo del hombre de paja. Que Dios es un fascista. ¿Y por qué Dios es un fascista? Porque usted se acuerda, pues, el fascismo, que quería meterse en todos los aspectos de la vida privada, controlarlos y condicionar un pensamiento único. Entonces dice usted, ¿y por qué dice que Dios es un fascista? Bueno, porque Dios se supone que lo ve todo y lo conoce todo. Entonces, por ejemplo, Dios sabe de qué color van a ser mis calzoncillos mañana. Entonces, Dios sabe todo y Dios se mete con todos los aspectos de mi vida. Y uno pregunta, un momento, ¿y eso por qué es malo? La gente se queda asombrada cuando uno pregunta eso. ¿Y eso exactamente por qué es malo eso? Ah, porque eso es entrometerse conmigo y tal. Entonces yo le hago esta pregunta. Si usted tiene un problema médico, ¿qué tipo de examen quiere que le hagan? ¿Usted quiere un examen superficial o usted quiere un examen a fondo?
Usted tiene un problema, supongamos que usted tiene un problema grave, un problema que no se sabe qué es. Hace poco, pues a uno de nuestros compañeros ahí en el convento tuvieron que operarle de una apendicitis. Si no le hubieran hecho exámenes muy precisos, en este momento tendríamos un dolor espantoso por haber perdido a uno de nuestros compañeros del convento. Entonces, ¿usted qué examen quiere que le haga? O sea, ¿usted realmente le estorba la mirada del médico? Que el médico lo examine a usted, ¿realmente le estorba o le molesta? ¿O cómo quiere ser visto usted? Le aseguro que en el momento en el que usted, bueno, y que Dios nos libre a todos aquí, pero en el momento en el que usted tuviera un brote, ustedes saben que está creciendo el tema de lo que llaman la viruela del mono. En Colombia también está creciendo muy lento, pero está creciendo. Y una de las advertencias que está haciendo el Ministerio de Salud es: esté atento a cualquier brote que produzca ampolla. Si es un brote que no produce ampolla, en principio no hay que preocuparse tanto. Pero si a usted le sale un brote en la mano o en algún pliegue de la piel o en el cuello, le sale un brote, ¿usted qué quiere que se haga con ese brote? Que a 10 metros el médico diga, ¿quién sabe si será o no será? Usted lo que quiere es que el médico se acerque y que tome una muestra y que sepa exactamente qué es. Entonces no me venga a decir que el problema es que Dios lo sabe todo. El problema es que usted está presumiendo que la mirada de Dios es una mirada egoísta o entrometida o agresiva. Usted le agrega un vicio, usted le agrega un defecto a la mirada de Dios para despreciar la mirada de Dios. Eso se llama un argumento de hombre de paja. Que Dios sepa todo lo mío no es malo. Si mis médicos saben todo lo mío, si mi médico sabe todo lo mío, y cuando la gente está ahora que está de moda el coaching, usted sabe que hay un coaching que es así, lo llaman coaching existencial. Si no sabía, se lo cuento. ¿Qué es el coaching existencial? Tiene varias versiones, pero una de ellas es la que me encanta para este ejemplo. El coaching existencial consiste en que el coach respectivo, o la coach respectiva, va a acompañar durante un día su vida. Prácticamente todo el día. O sea, va a convertirse en su sombra. Y la idea es que usted actúe de manera, pues, completamente normal en la medida en que eso es posible. Entonces, por ejemplo, cuando usted está tenso, cuando responde mal, cuando está cansado, cuando está aburrido, y la coach, vamos a suponer que es una mujer, está ahí al lado suyo todo el día, viendo, tomando notas. Entonces, por ejemplo, puso cara de aburrido a tal hora, cuando se encuentra con tal persona no se entiende, en clase se distrae, nunca toma apuntes. Entonces, ahí está la coach tomando apuntes. Pero lo más gracioso de eso es que le pagan. Y hay que pagarle muy bien a una coach o a un coach de estos, hay que pagarle muy bien a un coach existencial. Porque tiene que dedicar 10 o 12 horas a estar con usted. Tiene que estar, bueno, espero que a la hora del sueño ya la cosa sea distinta. Pero tiene que estar con usted todo el día. O sea, usted le paga a una persona para que lo vea todo el día. ¿Y por qué usted le paga a una persona para que lo vea todo el día? Porque luego esa persona, de un día de observación o de varios días de observación, le va a contar algunas cosas. Por ejemplo, le va a contar, mire, yo creo que realmente su verdadera vida no es el sacerdocio. Su verdadera vida es ser coach. Eso es lo que usted debería hacer. Las clases de teología le aburren demasiado. Usted no debe ser coach. Usted se le altera el pulso cada vez que estudia teología. Usted se pone pálido cuando abre la Biblia. Usted huye de la puerta de la iglesia. Lo suyo no es eso. Bueno, estoy haciendo yo ahora mismo una caricatura de los coaches. Los coaches no obran así. Pero lo que te quiero decir es que, fíjate cómo cuando se habla del Dios entrometido, en realidad lo que se está presentando es una caricatura de Dios. Y se está atribuyendo cualidades, o mejor dicho, defectos a Dios que no pertenecen al ser de Dios. Eso es lo que se llama la falacia del hombre de paja. Yo hago una caricatura de tu argumento, ¿sí? Le doy el último ejemplo. Usted dice, a mí me parece que es necesario que tengamos a Dios en primer lugar en la sociedad. Ah, ¿usted quiere volver a la Inquisición? ¿Qué? ¿Preparamos ya la hoguera? ¿Quiere que empecemos a quemar gente? Eso es hombre de paja. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que poner a Dios en primer lugar en la sociedad es un bien para la sociedad. Usted tal vez no está de acuerdo con eso, pues discutámoslo.
pero no caricaturice lo mío. Esa es la falacia de hombre de paja. Otra falacia típica es la falacia ad hominem, muy parecida al último ejemplo que di ahorita. La falacia ad hominem consiste no en criticar el argumento, sino en criticar la persona. Criticar a la persona. Bueno, tenemos aquí un foro sobre el aborto. Ha venido un teólogo, su nombre Andrés Coronado, va a intervenir aquí. No, aquí no necesitamos teólogos, Dios no tiene nada que ver en eso. Precisamente Dios ha estado continuamente en contra de la mujer y además usted es hombre, usted no tiene por qué meterse con lo que hacemos las mujeres o no hacemos las mujeres. Este es un argumento típico ad hominem, es decir, yo descarto lo que tú pudieras decir por una condición tuya, porque eres hombre, porque eres sacerdote, porque eres creyente, incluso porque perteneces a tal o cual raza. No puedes hablar, aquí no puedes hablar, porque perteneces a tal raza. Nosotros, los de la raza oprimida, somos los únicos que podemos hablar. Nosotros, los de tal clase social, somos los únicos que podemos hablar. Ese es un argumento ad hominem. El otro tipo de argumento es ad novitatem. Ad novitatem es el término latino que se utiliza para presumir que toda idea nueva es una idea mejor que las ideas antiguas. ¿Cómo se manifiesta la falacia ad novitatem en esta época? Por ejemplo, mire, usted está todavía con esa idea, pero ¿cómo así? Es decir, eso ya se superó hace mucho tiempo. Usted observará que estas falacias siempre son reemplazo de argumentos. Y sobre todo en los temas más polémicos de hoy, por ejemplo, temas de género, temas de aborto, temas de respeto a la vida, temas de pluralismo, de tolerancia o de intolerancia, la gente apela muchísimo a estas falacias. No, es que olvídese, ya la cristiandad se acabó, ya eso se acabó, ahora estamos en otra sociedad. Siempre que se hace una comparación entre el pasado y el presente, sin exhibir un argumento real, estamos en la falacia ad novitatem. Es decir, como la idea de ahora es esta otra, entonces esa idea es mejor. Y tenemos que admitir esa idea y tenemos que quedarnos con esa idea. Y resulta que eso no es cierto. Hay cosas que son nuevas y son pésimas. Y hay cosas que son antiguas y son buenas. Y hay cosas que son antiguas y son pésimas. Y hay cosas que son nuevas y son muy buenas. Entonces no me utilice el argumento ad novitatem. Por supuesto, así como existe la falacia ad novitatem, también existe la falacia ad antiquitatem, que es exactamente lo contrario. Que es la idea de que si antes se celebraba la misa de tal manera, esa sí era misa, eso sí era. Es que nosotros sí creíamos en Dios, pero ahora toda esta gente esto ya ni creen, ni saben, ni entienden, ni nada. Bueno, entonces hay que limpiar el terreno de falacias. Y por último hay que limpiar el tema del panespiritualismo, que es una manera de disolver la discusión más o menos con una sonrisa. O sea, ustedes disculpen que yo caricaturizo un poco, pero es para que nos entendamos y rinda el tiempo. El panespiritualismo consiste en que no vamos a discutir, y la idea fundamental del panespiritualismo está descrita por una montaña. La imagen de la montaña es muy útil para entender el panespiritualismo. La idea de la montaña, ¿cuál es? Mire, usted se acerca a la trascendencia, entonces siempre se busca una palabra abstracta y general. Usted se acerca a la trascendencia a través de su Cristo. Usted le gusta su liturgia, sus sacramentos. Otros se acercan a través de la meditación del yoga. Otros se acercan a través del yagé. Otros, entonces, no discutamos, son simplemente distintos caminos de la espiritualidad. Ahora, no se debe descartar de entrada los bienes que puedan tener otras tradiciones. Yo no estoy tomando esa postura. Yo no estoy diciendo que todo lo del yoga o todo lo del budismo o todo lo del hinduismo, todo es malo. No. Estoy diciendo que son temas para conversar. Y lo que se quiere impedir con el panespiritualismo es la conversación, es la discusión. Entonces es simplemente, es muy parecido al relativismo de aquí. Usted siga con lo suyo, yo sigo con lo mío, no se meta con lo mío, ¿cierto? Entonces tenemos que
básicamente llevar la fiesta en paz. Bueno, esto era lo que les quería decir sobre despejar el terreno, y terminamos con algunos presupuestos mínimos que ya los hemos adelantado en parte en otras clases. Presupuestos mínimos para hablar de existencia de Dios: la universalidad de la capacidad racional humana. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto es que en ningún punto de la discusión vamos a admitir como argumento que las cosas son así porque sí. Universalidad quiere decir que yo puedo preguntar por qué. Yo puedo preguntar por qué, incluyendo preguntas incómodas. Por ejemplo, una pregunta incómoda que tenemos que aprender a responder en un curso como este es la siguiente: si Dios creó a todo, ¿quién creó a Dios? Esa es una pregunta favorita de mucha gente. Si Dios creó a todo, entonces ¿quién creó a Dios? Nosotros no vamos a rechazar esa pregunta. Tiene que haber algún modo de responder a esa pregunta. Cuando uno rechaza una pregunta o cuando uno dice las cosas son así porque sí, uno está rechazando la universalidad de la capacidad racional humana. Y esto es vital para hablar de la existencia de Dios, porque muchos de los cientificistas en el fondo no creen en la capacidad universal de la razón humana, sino creen que basta con llegar simplemente, por ejemplo, a unas leyes. Y si tú les preguntas, ¿y esas leyes de dónde vienen? Las dos respuestas que ellos tienen son: es que esas leyes son así, es que eso es así, porque eso es así. Esa no es una razón. O la otra posibilidad que dicen ellos es que hay infinidad de universos y cada universo tiene sus distintas leyes, y se da la circunstancia que nosotros estamos en este universo que tiene estas leyes. Esa es la circunstancia que se da. Entonces, la universalidad de la capacidad racional humana, que implica que nosotros podemos preguntar. Uno de los hombres que se hizo más preguntas en esta tierra se llama Santo Tomás de Aquino. Son más de 2000 artículos y por lo tanto más de 2000 preguntas las que aparecen en la Suma Teológica de Santo Tomás, y entre esas preguntas aparecen cosas como por ejemplo esta: ¿y por qué se encarnó el Verbo y no se encarnó el Espíritu Santo? O sea, cuando se habla de que la Edad Media fue una época oscura, pues yo realmente me río, porque digo, es que eran mucho más valientes para preguntar ellos. Es que fíjate que toda esta gente que se pone una triple coraza de falacias o de panespiritualismo, en el fondo, ¿qué es lo que quiere? Evitar la confrontación, evitar la discusión. La universidad medieval era un lugar donde se discutía. Había reuniones que se llamaban cuestiones quodlibetales. Y la traducción de cuestiones quodlibetales es preguntas libres. Preguntas libres. Y ahí se encontraban los mejores profesores. Eso era como un boxeo, pero del intelecto. Entonces, usted tiene un tremendo argumento. Usted dice, por ejemplo, que el alma humana es una de las formas sustanciales del cuerpo humano o del ser humano. Usted dice que el alma es una de las formas sustanciales. Y aquí tenemos a Santo Tomás de Aquino, que dice que en el cuerpo humano solo hay una forma sustancial. Usted dice que hay varias formas sustanciales, él dice que solo hay una forma sustancial. Entonces, por favor, organicen el ring, ¿cierto? Se sentaban los estudiantes y empiece usted a hablar. ¿Usted por qué dice eso? Ah, porque yo veo que no puede ser el mismo principio activo el que ayuda a digerir los frijoles y el que ayuda a entender un teorema. ¿Y usted por qué dice que es una sola forma sustancial? Porque si no hubiera forma sustancial no habría unidad del yo y entonces no habría responsabilidad en lo que se hace en las funciones menores del cuerpo. ¿Y usted qué le responde a lo que él dijo? Esa era una cuestión quodlibetal. Esa era la Edad Media universitaria. Era gente capaz de discutir esas cosas. En cambio, ¿cuál es la actitud de hoy? Usted dice que hay varias formas. Él dice que hay una sola forma sustancial. ¿Usted qué opine? ¿Qué opina? Que me siento ofendido. Me ofende que esa persona haya dicho eso. Y si me siento vulnerado y creo que esto simplemente no puede seguir adelante. Bueno, por favor, disuelvan esto y pongan un letrero: nunca ofendan a nadie. El oscurantismo es hoy. Yo tengo esa tesis, el oscurantismo está más hoy que en esa época. No digo que todo fuera perfecto en la Edad Media, ni mucho menos. Hay que sostener unos principios lógicos básicos.
Principios lógicos básicos, por ejemplo, es que nosotros sostenemos un principio de identidad. El principio de identidad significa que usted va a utilizar las palabras de un modo coherente. Que lo que hoy me dice usted que es naturaleza, mañana no me vaya a decir que se llama espíritu. Y lo que hoy me dijo que era virtud, no me diga que mañana se llama fuerza divina. Usted tiene que tener un principio de identidad, usted tiene que tener un principio de tercero excluido. ¿Qué significa el principio de tercero excluido? Esto es lógica elementarísima. Principio de tercero excluido quiere decir que en todo el lenguaje formal o las cosas son verdaderas o las cosas son falsas. Es decir, en el terreno aristotélico de la episteme, en el terreno del conocimiento firme, las cosas o son verdaderas o son falsas. No todo es conocimiento firme. Si usted me dice que el mejor plato de Colombia es la bandeja paisa y otro dice que el mejor plato de Colombia es el ajiaco, pues yo no tengo por qué entrar a decidir cuál de los dos, porque son cosas que no es lenguaje formal y que por consiguiente no está sujeto a lo verdadero y lo falso. Entonces, ese tipo de principios lógicos básicos son indispensables. Y luego está lo que ya hemos mencionado, algunas nociones de metafísica clásica. Por última vez les invito y los exhorto, denle un repaso a esas palabras. Denle un repaso porque si no usted se va a sentir cansado y se va a sentir confundido y extraviado en lo que siguen las pruebas. Yo tengo la esperanza de que mañana podamos avanzar siquiera unas dos pruebas de estas de la existencia de Dios, la prueba del movimiento y la prueba de la causa eficiente. Espero que las podamos adelantar mañana, son muy semejantes, pero usted necesita que se me familiarice con eso. Si no hay una familiaridad con estas palabras, entonces pues hay una tremenda dificultad para entender los argumentos. Ahí terminamos ya nuestro tema de los preámbulos para hablar de la existencia divina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.